Si lees el enunciado con tranquilidad, verás que tienes todo lo necesario para el cálculo de la frecuencia angular. Fíjate que te dice el enunciado que el oscilador recorre parte de una oscilación y te dice cuánto tiempo emplea en ello. Del punto inicial al punto de equilibrio en 0,25 segundos. Qué curioso, pero un movimiento rectilíneo como este se expresa a lo rápido que oscila midiendo un ángulo en radianes entre un tiempo. Esto no te debe de extrañar, pues la posición queda determinada por una función trigonométrica, seno o coseno, y el valor de esta función depende de un ángulo. Recuerda que una oscilación en el movimiento armónico simple equivale a un ángulo de 2π radianes, y en este ángulo el oscilador invierte un tiempo. Cuanto más tiempo emplee, menor será su frecuencia angular. Pues en este problema nos da el tiempo no de una oscilación completa, sino de un cuarto de oscilación. Por tanto, solo hay que proceder a su cálculo. Un cuarto de oscilación son π medios radianes e invierte 0,25 segundos. Puesto que ya he calculado la frecuencia angular, procedo a calcular el periodo. Sin más que dividir 2π entre esta frecuencia angular. Se obtiene un valor de 1 segundo. Y por último, la frecuencia. No vayas a confundir la frecuencia angular con la frecuencia. La primera se expresa en radianes por segundo y la segunda en hercios. Puesto que la partícula oscila a razón de una vibración por segundo, me piden que calcule en 60 segundos, en un minuto, cuántas vibraciones realiza. Pues evidentemente ...60. ¿Qué constantes tiene este movimiento? Por una parte, la amplitud. Este dato me lo proporciona el problema, 10 centímetros. La frecuencia angular, que ya la hemos calculado, 2π radianes por segundo. Y por último, la fase inicial. Desconozco este parámetro, pero se puede calcular. Para ello, cojo la ecuación de la posición del oscilador, y para t igual a 0, le digo que se encuentra en el punto x igual a a. Tendré una ecuación con una sola incógnita y despejo de ahí el ángulo φ, la fase inicial. En este caso, como expreso la ecuación de posición con el seno, la fase inicial es π medios. Una vez conocida la ecuación de posición, lo único que tengo que hacer es derivar esta respecto del tiempo y se obtiene la ecuación de velocidad, la velocidad del oscilador, y por último, derivando esta velocidad respecto del tiempo, se obtiene la ecuación de la aceleración.
Por último, el problema me pide que calcule la posición del oscilador en un instante determinado, en este caso para t igual a 0,5 segundos. Esto es muy fácil, simplemente cogemos la ecuación de la posición y sustituyo el valor t igual a 0,5. En este caso se obtiene el valor menos 10 centímetros, es decir, menos 0,1 metros. Recuerda programar la calculadora en radianes para calcular el seno de un ángulo. Ese dato nos permite calcular la frecuencia angular. Recuerda que una oscilación completa es un movimiento de ida y vuelta. El problema nos dice que realiza un cuarto de oscilación en un cuarto de segundo. Eso en radianes es pi medio radianes en 0,25 segundos. Recuerda que una oscilación completa son 2 pi radianes. Pues un cuarto de oscilación es pi medio radianes. Ese cálculo nos lleva a que la frecuencia angular de este movimiento es 2 pi radianes por segundo. También el enunciado nos dice la amplitud del movimiento, puesto que nos dice la distancia que hay entre la posición inicial y la posición de equilibrio, 10 centímetros. Recuerda que si sabes la frecuencia angular, sabes el periodo y la frecuencia del movimiento. No confundas frecuencia angular con frecuencia. La primera se expresa en radianes por segundo y la frecuencia en hercios o segundos a la menos 1. El cálculo es inmediato, puesto que sabemos la frecuencia angular, ya podemos calcular el periodo, 2pi partido por la frecuencia angular. Nos sale un periodo de 1 segundo. Y puesto que la frecuencia es la inversa del periodo, nos sale una frecuencia de 1 hercio. Una oscilación en 1 segundo. Nos pide también que calculemos el número de oscilaciones que realiza la partícula en 60 segundos, en 1 minuto. Pues si en 1 segundo realiza una vibración, 60 segundos, 60 vibraciones. Las constantes del movimiento son 3. Amplitud, frecuencia angular y desfase inicial. ¿Cómo se calcula el desfase inicial? Si expresamos la posición con la función seno, y puesto que sabemos que la posición inicial es más a, en esa ecuación solo tengo una incógnita. El seno de phi tiene que ser igual a 1 para que la posición sea más a. Y por lo tanto el desfase inicial es pi medios. La expresión de la posición de la partícula es 10 por el seno de 2πt más pi medios en centímetros. Derivando esa expresión tenemos la ecuación de velocidad y volviendo a derivar respecto del tiempo la expresión de la aceleración. Recuerda que delante de la función seno en la ecuación de la posición va la amplitud, en la ecuación de velocidad va a por omega y en la expresión de la aceleración tienes a por omega cuadrado.
En el último apartado me pide que calcule la posición del oscilador para t igual a 0,5 segundos. Lo único que hay que hacer es sustituir t igual a 0,5 segundos en la ecuación de la posición. Operar y poco más. La posición para t igual a 0,5 es menos 10 centímetros, que es lo mismo que menos 0,1 metro. Recuerda programar la calculadora en radianes para hacer el cálculo de las funciones trigonométricas. Puesto que ya he calculado la frecuencia angular, procedo a calcular el periodo, sin más que dividir 2pi entre esta frecuencia angular. Se obtiene un valor de 1 segundo. Y por último, la frecuencia. No vayas a confundir la frecuencia angular con la frecuencia. La primera se expresa en radianes por segundo y la segunda en hercios. Puesto que la partícula oscila a razón de una vibración por segundo, me piden que calcule en 60 segundos, en un minuto, cuántas vibraciones realiza. Pues evidentemente 60. ¿Qué constantes tiene este movimiento? Por una parte, la amplitud. Este dato me lo proporciona el problema, 10 centímetros. La frecuencia angular, que ya la hemos calculado, 2pi radianes por segundo. Y por último, la fase inicial. Desconozco este parámetro, pero se puede calcular. Para ello, cojo la ecuación de la posición del oscilador. Y para t igual a 0, le digo que se encuentra en el punto x igual a a. Tendré una ecuación con una sola incógnita y despejo de ahí el ángulo φ, la fase inicial. En este caso, como expreso la ecuación de posición con el seno, la fase inicial es pi medios. Una vez conocida la ecuación de posición, lo único que tengo que hacer es derivar esta respecto del tiempo y se obtiene la ecuación de velocidad, la velocidad del oscilador, y por último, derivando esta velocidad respecto del tiempo, se obtiene la ecuación de la aceleración. Por último, el problema me pide que calcule la posición del oscilador en un instante determinado, en este caso para t igual a 0,5 segundos. Esto es muy fácil, simplemente cogemos la ecuación de la posición y sustituyo el valor t igual a 0,5. En este caso se obtiene el valor menos 10 centímetros, es decir, menos 0,1 metros. Recuerda programar la calculadora en radianes para calcular el seno de un ángulo.